¿Qué tal? Ya pueden ver mi pantalla compartida, ¿no? Sí, Muy bien. A ver, bueno, el día de ayer habíamos realizado este procesamiento de un ensayo Proctor en laboratorio y habíamos aprovechado de hacer algunas cosas, ¿no? Como planificación de una compactación, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto todos los detalles, al final hemos realizado algunas recomendaciones. Y, a ver, me gustaría que sobre estos datos, ya sobre estos datos, pues nosotros eh, trabajemos ya o complementemos más bien estos datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a plantearnos otros datos adicionales para complementar. A ver, aguárdenme un momentito, voy a ver cómo hacemos. Un minuto. Bien, aquí está. Excelente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle continuidad al problema y la verdad no sé cómo nos salga, pero la idea es ponerlo de manera práctica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a complementar los datos de un cono de arena. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer, jóvenes, entonces que inicialmente hemos realizado el ensayo de compactación en laboratorio, hemos obtenido todos los resultados, hemos realizado la planificación para la compactación en campo, ¿ya? Y posterior a ello vamos a suponer que se ha realizado el trabajo ya en campo, ¿no? Que se ha realizado ya ese trabajo de compactación y hemos solicitado que se haga el control del grado de compactación. Para ello se ha ejecutado un ensayo de cono de arena y estos son los resultados del ensayo de cono de arena. ¿Ya? Entonces pueden también ustedes copiar y la pregunta que vamos a incorporar acá es que se determine dos incisos, vamos a poner por acá, no sé, el inciso D, que sea este, ¿no? Se pide determinar grado de compactación. ¿Ya? Y el inciso E va a ser, a ver, que sea, por ejemplo, de interpretación. Interpretar los resultados obtenidos. Entonces vamos a tener estos dos incisos adicionales con estos datos. ¿Listo? ¿Ya estamos listos, jóvenes? Quiero que alguien me ayude igual con los cálculos, al igual que el día de ayer.
¿Están o no están listos? Creo que no están listos. Sí estamos, sí. Sí, Despertaron dos personas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, veamos la solución. ¿Qué necesitamos o cómo vamos a empezar a resolver el problema? Siempre hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por dónde iniciamos? ¿Cuál es nuestro punto de partida, por ejemplo? ¿No? A ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿Cómo deberíamos de iniciar esto? ¿Qué dicen? Dicen jóvenes. Ingeniero, quizás como ayer, calculando también la densidad seca del en campo. Ya, pero bueno, en este caso estamos hablando de un caso diferente, ¿no? Hay que determinar bueno, es un ensayo de cono de arena, ¿no? Y lo primero que yo haría en este caso es identificar los datos, ¿no? Primera cosa que yo haría es identificar claramente qué datos me está proporcionando este resultado, ¿no? Entonces, empecemos, por ejemplo, a ver acá, ¿no? El primer dato que me da es el peso unitario de la arena, es el peso unitario seco de la arena que se ha utilizado en el ensayo. Como bien habíamos indicado, esto es un dato de calibración, por tanto, tenemos un valor de 15.49 kilonewton metro cúbico, con dato conocido. El segundo dato es la masa de la arena que llena el cono, ¿no ves? ¿Se recuerdan? Entonces, bueno, le pondremos nomás, por ejemplo, sus identificaciones. A este lo habíamos denominado densidad seca de la arena, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos dicho, generalmente se la denomina como MC, que es la masa que llena el cono. Esto está en kilogramos, ¿está bien? 1754 kilogramos, dice que llena el cono, ¿no? Y son los dos datos de calibración, correcto, entonces ya están ahí. Y luego tenemos en la parte inferior, pues, los datos que corresponden al contenido de humedad de la muestra extraída, ¿no? Entonces sabemos que en el procedimiento hemos visto que se hace un hoyo y todo lo que sale del hoyo, pues, se va almacenando en un recipiente hermético y luego se registra la masa húmeda primero y posteriormente se determina el contenido de humedad. En este caso dice, han determinado el contenido de humedad, no de la totalidad de la muestra, ¿no? Eso me doy cuenta acá rápidamente porque me está presentando dos datos, ¿no? Aquí tengo el primero y aquí el segundo, entonces tengo dos, seguramente se han tomado dos porciones, ya, representativas, y se ha determinado de cada porción es el contenido de humedad. Y para eso tengo, en este caso, pues los datos de ese proceso, como la masa del recipiente, la masa del suelo húmedo más el recipiente, la masa del suelo seco más el recipiente. Entonces, todos estos datos de acá corresponden pues al contenido de humedad, ¿no? Entonces la puedo separar si gusto. Todo eso me representan los datos para el contenido de humedad. Lo puedo llevar también esto, no sé si se pueda. Ya, no importa.
Entonces voy a determinar como primer punto acá, ya primer punto, vamos a determinar el contenido de humedad, ¿no es cierto? Entonces, para esto, bueno, ya sé que la ecuación es bastante simple, no necesito saber mucho. Esto es igual a la masa del agua dividido entre la masa de los sólidos por 100. Entonces ya tengo esta ecuación. Sé que voy a aplicar esto en ambos casos, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir para el recipiente 50, entonces vamos a hacer por acá, para el recipiente número 50, entonces vamos a determinar la masa del agua inicialmente, y eso es igual a la diferencia de estos dos valores, ¿no? La masa del suelo húmedo menos la masa del suelo seco más los recipientes. Entonces tenemos inicialmente 140.20, ¿no? 140.20 menos 130.10. 130.10, lo cual me da un valor de ¿cuánto? 10.1. 10.1, sí. 10.1 gramos, ¿no? Y luego determino la masa de los sólidos para este caso. Y eso es la diferencia de la masa del suelo seco más el recipiente menos la masa del recipiente. Por tanto, vamos a tener 130.10 menos la masa del recipiente, dice que es 49.85. Y esto nos da 80.26. 25. 80.25, gracias. Gramos, ¿no? Con esto ya he determinado este contenido de humedad, entonces vamos a determinar el contenido de humedad que le corresponde al recipiente número 50. Esto es igual a 10.1 dividido entre 80.25. Y esto debo multiplicarlo por 100. ¿Cuánto tenemos acá? $12.58. 12.9. 59. Ah, ya, 59. En porcentaje. Muy bien. Ya tenemos el primer dato. Debemos repetir el procedimiento para el recipiente, ya, el número 98 en este caso. Y ustedes van a calcular exactamente de la misma manera y les voy a pedir que me pasen directamente el dato del contenido de humedad para este recipiente. Ya no vale la pena que vuelva a escribir todo. Ustedes pueden calcularlo seguramente. $15.25. 15.25. Medio que no me parece. A mí me salió 12.05. Yo creo que está por ahí. Porque no puede ser muy diferente. Porque se supone que se está hablando de una misma muestra, ¿no? O sea, no son dos muestras diferentes.
Entonces, si bien existe una ligera variación, pero no debería de ser tanto, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe estar por 12.05. Sí, ingeniero. 0.5. Sí, ese dato me... A ver, ¿alguien más que pueda verificar? Y a mí igual me sale 15.25. A ver. Vamos a ver qué está ocurriendo. Y a mí me sale 12.08. Ya, ahora sí, es problema de sus calculadoras entonces. Ingeniero, ¿Sí? el 15.5 es la masa de agua lo que le están dictando y el 12.05 es el contenido de humedad. Ah, ya, ahora sí. Eso puedo creerles. Yo les he dicho que me dicten directamente el contenido de humedad. Y sí, el valor es 12.05, ¿no es cierto? Entonces, este está correcto. Ya, muy bien. Ahora, yo debo sacar el contenido de humedad representativo de estos dos, por tanto, voy a sacar simplemente el promedio, ¿no? Y voy a tener el contenido de humedad representativo, y el promedio de 12.59 y 12.05, ¿cuánto es? 12.32. Ese es el valor, entonces, que debemos utilizar. 12.32, ¿no? Por ciento. Este es el valor que debo utilizar. Entonces ya tengo un dato ahí como respuesta. Excelente. Ya he utilizado los datos de, en este caso, de contenido de humedad, y ahora simplemente debo realizar pues el procedimiento de cono de arena, ¿no? Aquí tenemos los datos para el cono de arena. ¿Y qué nos dice? Los datos para el cono de arena. El primer dato nos dice la masa del bote más el cono más la arena. ¿Ya? Esto significa que es la masa inicial. Creo que nosotros la habíamos denominado el día de ayer como M sub 0, ¿no es cierto? M sub 0, entonces va a ser igual a 5.625, ¿no? O 5 kilogramos, 5.625 kilogramos. Bueno, y después tenemos la masa del bote más el cono, ¿no? Más la arena sobrante, o sea, después del ensayo. Esto no recuerdo cómo lo hemos denominado, no sé si masa 3, creo. Sí, masa 3 tiene que ser. Lo hemos denominado masa 3. Y luego tenemos la masa húmeda del suelo extraído, lo que ha salido del hoyo, ese sí era nuestra masa 1. Esto sí me acuerdo bastante bien. Esta era nuestra masa 1, que era 2.695. Bueno, aquí está todo claro, entonces creo que tenemos todos los datos para determinar. ¿Qué necesito determinar con el cono de arena? ¿Qué tengo que determinar con el cono de arena? A ver. El peso unitario seco del campo. Exactamente, ¿no? Entonces, voy a ir planteando las ecuaciones, ¿no? Yo sé, y como puedo trabajar en masas, entonces inicialmente voy a plantear la densidad húmeda. Yo sé que la densidad húmeda es igual a la masa 1 puede ser, dividido entre el volumen del hoyo, ¿no? Entonces, estoy planteando simplemente las ecuaciones. ¿Conozco el volumen del hoyo? No. Entonces todavía no puedo determinar esto.
Pero sé que después de esto tengo que determinar la densidad seca, porque debo medir en términos de esa densidad seca. Por tanto, la densidad seca yo sé que va a ser igual a esta densidad húmeda dividido entre 1 más este contenido de humedad que he determinado, ¿no? Es el contenido de humedad de la muestra. Entonces, si encuentro esto, el problema estuviera resuelto. Y finalmente, también sé que si quiero trabajar en términos de peso unitario seco, y este va a ser ya de campo, obviamente, ¿no? Ya la puedo denominar como de campo. Entonces, este va a ser igual a la densidad seca de campo también, multiplicada en este caso por la gravedad. Ese es todo el proceso que debo realizar. Entonces encuentro que mi primer dato aquí es que tengo que encontrar es el volumen del hoyo. Si encuentro eso, pues ya tengo todo resuelto. Entonces voy a agarrar y voy a decir lo siguiente. Entonces el volumen del hoyo, ¿cómo lo voy a determinar? Voy a empezar mejor por la ecuación base. Yo para el ensayo he utilizado una arena conocida, ¿no? Aquí está, he utilizado con sus propiedades conocidas, por tanto voy a decir lo siguiente. Tengo la densidad seca de la arena que he utilizado, ¿no? Este es un dato conocido, pero si quiero ponerle en términos de ecuación, esta va a ser igual a ¿qué? A la masa, ¿no? De la arena. Vamos a decir ahí, tiene que ser la misma masa de la arena, dividido entre el volumen del hoyo. ¿No? Ahora sí voy a recordar un poquito este procedimiento. Ya, y voy a ponerlo aquí. Yo sé que si esta es mi superficie a ensayar, yo sé que he realizado un hoyo por aquí. Me interesa cuán profundo, ¿no? Luego, pues esto ha quedado libre de esta manera. Luego he colocado mi placa base por aquí, ¿no es cierto? Justamente que tenga este diámetro. Y aquí he colocado pues el cono, ¿no? Entonces aquí he colocado el cono que tiene una válvula aquí de control. Y esto está conectado con el bote. Bueno, no me salió tan bueno, pero vamos a corregir un poco. Y aquí tengo el bote, ¿no? Ya, voy a suponer que ahí está completo. El ensayo consiste en que nosotros pasemos en realidad la arena que había aquí en el bote al hoyo y al cono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos, por ejemplo, que todo esto se llene de la arena. Básicamente que pase esta arena aquí a todo esto. Muy bien. Entonces ya tengo ahí la arena y el ensayo ha concluido. Es así de simple, ¿no es cierto? Pero para utilizar esta ecuación a mí me interesa no toda esta arena, sino a mí me interesa solamente la arena que corresponda a este nivel, ¿no es cierto? Entonces voy a agarrar y voy a decir, a mí lo que me interesa es determinar esta cantidad que voy a ayudar adicionalmente con rojo. ¿No? Entonces a mí solamente me interesa conocer esta cantidad de material que ha entrado en el hoyo para poder aplicar o para que esto funcione. En ese sentido, pues a esto le denominamos, o yo le he denominado ahora masa de la arena, simplemente. Esta será la masa de la arena que tengo ahí. Bueno, ¿cómo encuentro esta masa de la arena? Entonces voy a decir
voy a hacer aquí los cálculos, la masa de la arena, entonces va a ser igual a qué. Tengo que controlar la masa que había inicialmente antes del ensayo, y ese antes del ensayo corresponde a este dato, que es 5 kilos punto 625. Si quiero trabajar en masa, pues la llevaré, por ejemplo, a gramos, y eso va a ser igual a 5.625, ¿no? Entonces, a esa masa inicial, debo quitarle inicialmente la masa que ha sobrado, la masa de arena que todavía ha sobrado acá, ¿no? Más la masa del bote, más la masa del cono, después del ensayo. Entonces a eso se lo denomina como masa del bote más cono, más arena sobrante, o a veces se utiliza después del ensayo, ¿no? Que sería la masa 3. Entonces aquí tendríamos menos 1485 en gramos. 1485, ¿no? Entonces ahí ya he quitado gran parte de la arena, pero ¿qué me quedaría todavía si hago esta diferencia? Tengo el inicio menos el final, pues me queda todavía toda esta arena, ¿no? Que está aquí, en lo que ha entrado al hoyo, más lo que ocupaba el cono. Pero esto de lo que ocupa del cono también es un dato conocido, que es de calibración. Por tanto, si yo le quito ese valor de la masa del cono más, acá, si yo le quito ese valor, pues me va a quedar solamente este material. Entonces, vamos a quitar ese valor, que es 1754. 1754. Y esto me da un valor de ¿cuánto, por favor? $2.386, ingeniero. 2386 gramos. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo estos datos, ya tengo la masa de arena, tengo este dato, y seguramente de esta ecuación puedo despejar el volumen del hoyo, ¿no? Y ahora sí puedo despejar, y esto va a ser igual a la relación de esta masa, que es de 2386 gramos, dividido entre la densidad seca de la arena. Yo tengo aquí en términos de peso unitario. Puedo convertirla este dato seguramente a unidades de gramos centímetro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo por acá abajo. Yo voy a tener la densidad, por ejemplo, bueno, de la arena, densidad seca de la arena, va a ser igual, este es peso unitario, en realidad, y sería gamma seco de la arena, ese es el dato que nos habían dado, dividido entre la aceleración de la gravedad. Y esto es simplemente hacer la división entre 15.49 dividido entre 9.81. ¿Cuánto me da este valor? 1.58. 1.58. Ahora sí, esto está en unidades de gramos centímetro cúbico. Y con esto, pues, ya he concluido todo el problema, ¿no? 1.58 gramos centímetro cúbico. Gramos con gramos se va, y tengo el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da esto?
1510,13. 1510.13 centímetros cúbicos. Excelente. Entonces, con este dato ya he concluido mi problema. Voy a entonces reemplazar ahora aquí. Voy a tener la densidad húmeda del material y eso va a ser igual a esta masa, la masa húmeda, que es igual a 2695 dividido entre el volumen del hoyo, que es igual a 1510.13. ¿Cuánto tengo? 1.78. 1.78 gramos centímetro cúbico, ¿no? Con esto paso a lo siguiente, a determinar la densidad seca. Entonces tengo ahora la densidad seca, que va a ser de campo, y esto es igual a esta densidad húmeda, que es 1.78 dividido entre 1 más el contenido de humedad, que era 12.32, dividido entre 100. Y esto me da 1.59. 1.59 gramos por centímetro cúbico. Para comparar con mis datos que yo tengo, unidades de kilonewton en metros cúbicos, pues debo determinar entonces el peso unitario, ¿no? El peso unitario seco de campo. ¿Cuánto me da esto? Debo multiplicar este valor por 9.81, que aquí está la ecuación. ¿16? $15,60. No, 1560, simplemente. Kilonewtons por metro cúbico. Muy bien, he terminado de realizar el procesamiento de los datos y ahora voy a responder las preguntas, ¿no? ¿Qué me dice las preguntas? El inciso D me dice, se pide determinar el grado de compactación. Entonces voy a hacer aquello. Voy a determinar acá el grado de compactación R, que es igual a la densidad, perdón, en este caso estoy hablando en términos de peso unitario y debería de utilizar lo mismo. Peso unitario seco de campo dividido entre el peso unitario seco máximo obtenido en laboratorio, y esto debo multiplicarlo por 100. Entonces tengo 15.60 y debo dividirlo entre 17.20, ¿era, no? Este valor, sí, 17.20 por 100. ¿Cuánto nos da esto?
90.7%. 90.7%. Ahí está. Hemos respondido el inciso D, 90.7, determinar. Y ahora debemos responder el inciso E. ¿Qué dice el inciso E? Interprete los resultados. Eso es lo más difícil, ¿no? El realizar los cálculos parece ser bastante simple. Interpretar los resultados es otra cosa. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué decía el problema al inicio? Se ha planificado planifica la compactación en campo considerando que se debe alcanzar el 95% de peso unitario seco máximo. ¿Cuánto hemos obtenido? 90.7%. Entonces, en este caso, la interpretación va a ir en el siguiente sentido. El grado de compactación es menor a lo requerido, ¿no? Es menor a ese grado de compactación requerido que era de 95%. Es menor. Por tanto, conclusión, ¿qué dice la conclusión? ¿Qué pondrían como conclusión? Rechazado, ¿no? Debe mejorar la compactación. Debe mejorar la compactación porque no se ha alcanzado el mínimo requerido de 95%. Primera cosa. Entonces, yo no apruebo el proyecto en estas condiciones. Segunda cosa. ¿Qué me decía la planificación? ¿Qué me decía? Compactar en campo con un contenido de humedad mínimo de 14.1% y un máximo de 22%. Observo mi contenido de humedad a la cual habían compactado en campo. Debo observar esto. La voy a remarcar. No, lo voy a colocar de color amarillo simplemente. ¿Qué me dice este valor? ¿Qué les dice este valor? No se encuentra en el rango óptimo. Correcto, ¿no? Entonces no se encuentra en el rango óptimo de compactación para estos datos. Entonces puedo decir ahí una nueva observación, decir pues incremente, ¿no? Incrementar el contenido de humedad. Bueno, voy a simplificar. ¿Cuánto me faltaría para llegar al 14,1%? Al menos 2%, ¿no? En 2%. Listo. Con esto estoy dando las recomendaciones para que puedan mejorar la compactación. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Todas nuestras recomendaciones finales. No se alcanzó el grado de compactación, pues mejora la compactación. Le sugiero que aumente el contenido de humedad porque usted ha compactado al 12.32%. Debería de haber compactado mínimamente al 14%, ¿no? Para alcanzar esos valores. Bueno, y con eso se concluye el problema.
¿no? Entonces hemos hecho un problema completo desde el laboratorio hasta el procesado de campo, en este caso, ¿no? Si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, o ninguna? ¿Todo claro? Está claro, ingeniero. Excelente. Bien, si todo está claro, bueno, pues con esto estaríamos cerrando el capítulo, el final, ¿no?, de nuestro contenido. Y pues solo nos quedaría tomar las evaluaciones del segundo parcial, final e instancias en el caso de ser necesarios, ¿no? Y para cerrar ya el semestre. Ustedes van a tener ya sus calificaciones del primer parcial hasta el día miércoles, ¿no? Entonces ya van a tener conocimiento de sus calificaciones del primer parcial, ¿ya? Entonces, yo creo que vamos a pasarlo nomás por el Classroom a cada uno, ¿no? Vamos a ir respondiendo, voy a ir subiendo uno por uno. Lamentablemente tengo que hacerlo así. Tengo que agarrar uno por uno y ir subiendo, ¿ya? Seguramente en el transcurso ya del fin de semana, algunos ya van a recibir sus notas y los demás recién entre lunes y martes probablemente, ¿no? Entonces voy a ir subiendo poco a poco. Bien, jóvenes, entonces quedamos de esta manera. Recomendarles que, bueno, estudien para el día miércoles, ¿no? Hemos quedado el día miércoles el examen.